Te despiertas en la mañana y descubres que no hay electricidad. Vas a la cocina, abres el grifo y no cae ni una sola gota de agua. Afuera, todo parece detenido, calles vacías, negocios cerrados y un silencio extraño en el cielo porque ya casi no se ven aviones aterrizando. Parece una escena sacada de una película, pero para millones de personas esa es la realidad que se vive en Cuba en pleno año 2026. Lo que está ocurriendo en la isla más grande del Caribe es una tormenta perfecta, décadas de errores económicos, un bloqueo petrolero sin precedentes desde la Guerra Fría y un régimen que lleva 65 años en el poder resistiendo todo menos esto. En este video te voy a contar qué está pasando hoy mismo en Cuba, qué sucedió para que la isla llegara hasta aquí y hacia dónde puede ir todo esto. Quédate, porque la historia de Cuba es también la historia de cómo una isla desafió al mundo entero y lo que pasa cuando ese desafío llega a su límite. El 1 de enero del año de 1959, Fidel Castro tomó el poder en Cuba después de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Era un momento histórico. Cuba se convirtió en la primer nación comunista del hemisferio occidental y eso la puso en el centro del tablero geopolítico mundial. Durante décadas, la Unión Soviética fue el sostén económico de Cuba, petróleo barato, subsidios masivos y un mercado garantizado para el azúcar cubano. Cuba sobrevivía gracias a Moscú, no a su propia economía, y eso tendría consecuencias devastadoras. Cuando la Unión Soviética colapsó en el año de 1991, Cuba perdió de golpe el 70 y el 80% de sus importaciones. Lo que vino después fue el llamado periodo especial en tiempos de paz. Hambre, apagones de hasta 16 horas diarias, transporte colapsado y una migración masiva que no se veía antes. A principios de los años 2000 apareció un nuevo salvavidas, Venezuela. Hugo Chávez, presidente venezolano y admirador de la Revolución cubana, comenzó a enviar petróleo a la isla a precios preferenciales. A cambio, Cuba mandaba miles de médicos y asesores a Caracas, un trueque geopolítico que funcionó durante años. En paralelo, en el año 2014, algo impensable ocurrió. Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba por primera vez en más de medio siglo. Parecía que Cuba podría abrirse al mundo. Llegaron turistas, inversiones y una esperanza frágil, pero real. Pero esa ventana se cerró rápidamente con la llegada del presidente Donald Trump en el año 2017. Las sanciones regresaron con fuerza y con la crisis de Venezuela bajo el presidente de la época, Nicolás Maduro, el petróleo barato empezó a escasear y con esto Cuba comenzó a tambalearse de nuevo. El 11 de julio del año 2021, Cuba vivió algo histórico. Miles de cubanos salieron a las calles en múltiples ciudades a un solo grito diciendo, se acabó el miedo, patria y vida. Fue la mayor ola de protestas desde el año de 1959. El gobierno respondió con detenciones masivas, cortes de internet y represión. Entre el año 2022 y el año 2025 los apagones se volvieron normal. El sistema eléctrico cubano, obsoleto y sin mantenimiento, comenzó a colapsar. La inmigración alcanzó cifras históricas. Más de 600.000 cubanos salieron de Cuba hacia Estados Unidos. Solo entre el año 2022 y el año 2023, pueblos enteros se quedaron vacíos. Cuba llegó al año 2026 al límite de sus fuerzas y entonces llegó el golpe final. A finales del año 2025, Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela y sacó del poder a Nicolás Maduro. Con eso, el petróleo venezolano que abastecía a Cuba quedó bloqueado de un día para otro. Cuba perdió su principal fuente de energía de la noche a la mañana. El 29 de enero del año 2026, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva número 14.380. Con ella impuso aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. No era una amenaza, era un ultimátum. México, que también enviaba crudo a la isla, tuvo que ceder ante la presión de Washington. Por primera vez desde la crisis de los misiles del año de 1962, Estados Unidos impuso un bloqueo efectivo de combustible a Cuba. El objetivo declarado: cambió de régimen antes de que se termine el año 2026. Las consecuencias no tardaron en llegar. El sistema eléctrico cubano, ya de por sí al límite, empezó a derrumbarse. Hoy en día Cuba enfrenta un déficit eléctrico de casi de 1.850 megavatios en las horas pico. ¿Esto qué significa? Que más del 60% del país puede quedarse sin luz al mismo tiempo en una noche. Más de 200.000 personas que han quedado sin servicio de agua potable por los cortes de electricidad que afectan a las bombas de distribución. Los hospitales operan con generadores que cada vez tienen menos combustible. Las escuelas han reducido sus horarios y las fábricas han parado parcialmente.
En La Habana, solo 44 de los 106 camiones de basura sigue funcionando. Las calles de la capital acumulan desechos en cada esquina. El Festival del Habano, el famoso Festival de Puros, fue cancelado. Aerolíneas como Air Canada, Iberia, Air Transat y varias rusas suspendieron sus vuelos a la isla por falta de combustible de aviación. El turismo, una de las pocas fuentes de divisas que le quedaban al gobierno, se desplomó. En enero y febrero del año 2026, Cuba recibió 112.000 turistas menos que el año pasado. La ocupación hotelera cayó 18,9%. Más de 1.700 vuelos fueron cancelados. Mientras la población sufre, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intentado mantener el discurso de resistencia. Cuba no es un estado fallido, es un estado cercado, declaró el presidente. La culpa, según el oficialismo, es el bloqueo estadounidense. Aunque el bloqueo verdaderamente existe y agrava la crisis, los analistas señalan que las décadas de mala gestión económica han hecho a Cuba extremadamente vulnerable. Pero algo cambió en marzo. El 13 de ese mes, Díaz-Canel confirmó públicamente por primera vez que Cuba estaba en conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, un gesto impensable hace apenas meses atrás. Como muestra de buena voluntad, Cuba acordó liberar a 51 presos políticos y el 3 de abril liberó a más de 2.000 prisioneros. Rusia, por su parte, envió en marzo 760.000 barriles de petróleo. China declaró su apoyo a la soberanía cubana. México envió ayuda humanitaria, pero ninguno de esos gestos es suficiente para sostener una economía que necesita combustible de forma constante. El escenario más esperado para la comunidad internacional y por millones de cubanos dentro y fuera de la isla es que las negociaciones avancen, que Cuba haga concesiones, más presos políticos liberados, apertura económica, reformas políticas graduales y que a cambio Estados Unidos levante o suavice el bloqueo. Si esto ocurre, Cuba podría empezar a recibir inversión extranjera, retornar el turismo masivo y estabilizar su economía. Sería un proceso largo y doloroso, pero daría una salida a la crisis. El modelo podría parecerse a lo ocurrido en Vietnam, un país comunista que se abrió al mercado y creció económicamente sin cambiar su sistema político de raíz. El problema es que la administración de Trump no quiere una apertura parcial, quiere un cambio de régimen completo y eso complica cualquier negociación. Si las negociaciones fracasan y el bloqueo continúa, Cuba podría enfrentar un colapso económico total antes que termine el año. Sin electricidad, sin agua, sin alimentos suficientes, la presión sobre la población alcanzaría un punto de quiebre. Un nuevo estallido social similar al del 11 de julio del año 2021, pero mucho más intenso y extendido. Esto podría ocurrir. El gobierno ha demostrado que puede reprimir protestas, pero si el aparato del Estado también empieza a fallar por falta de recursos, esa capacidad de control se erosiona. Un colapso de este tipo sería devastador para la población cubana, pero podría acelerar una transición política. La pregunta es, ¿hacia qué tipo de transición? La historia de países que colapsan sin una hoja de ruta clara no siempre termina bien. El tercer escenario es que Cuba logre sobrevivir al apoyo de Rusia y China. Moscú ha enviado petróleo, Pekín ha declarado su apoyo y viene incrementando sus importaciones de paneles solares a la isla. Bajo este escenario, Cuba no colapsa pero tampoco mejora. Se convierte en un estado cada vez más dependiente de potencias externas, con una economía paralizada y una emigración que no para. La población sigue sufriendo, pero el régimen se mantiene. El escenario más estable para el gobierno cubano, pero el más duro para su gente. En un largo plazo, tampoco es sostenible. Cuba lleva 65 años siendo el centro de uno de los experimentos políticos más radicales de la historia moderna. Ha sobrevivido al colapso de la Unión Soviética, el periodo especial, el embargo, la muerte de Fidel, las protestas del año 2021. A todo esto ha sobrevivido, pero en este año 2026 parece ser totalmente diferente. La combinación de un sistema eléctrico destruido, el bloqueo petrolero más efectivo desde la crisis de los misiles y una generación de cubanos que ya no cree en las consignas de la revolución, hace que este momento sea quizás el más crítico en décadas. Lo que está claro es que el modelo actual no puede continuar y lo que está por verse, si es el cambio, cuando llegue, lo decidirá el pueblo cubano o se lo impondrán desde afuera. Como dijo el escritor Leonardo Padura, uno de los grandes intelectuales cubanos, ya no sabemos si el túnel oscuro que recorre la sociedad cubana tiene luz al final, o si el túnel ni siquiera existe. Cuba, al límite y el mundo observando.